Vamos con la segunda parte, pero antes ya está confirmada la fecha y hora del examen parcial de patología. Va a ser el día 27 de julio, martes 27, ¿sí? A la 1 de la tarde, en las aulas 10, 11 y 12. Por favor, vamos a ser puntuales porque eh, después de nosotros tienen que eh, adecuar los ambientes para otro examen que creo que a las 2 o a las 3, no sé. Pero es importante, ¿no? Vamos a tener media hora. Son 25 preguntas, selección múltiple. Entonces, por favor, tomar en cuenta. Eh, Martes 27, ¿no? Bueno, 27 a la 1 de la tarde en las aulas 10, 11 y 12. Estén un poco antes, por favor, para poder distribuirlas según los grupos y van a entrar por lista. Eh, por favor, yo les voy a hacer llegar los requerimientos. Uno de ellos es que tienen que estar ya vacunados, por favor, háganse vacunar y necesitan su certificado, aunque puede ser de la primera dosis, no hay problema. O bien su PCR, no sé, pero por favor, traten de hacerse vacunar. Ya es importante eso. Estamos a tiempo, tienen todavía un, un rango de tiempo para que puedan prepararse, hacer lo que tengan que hacer. Eso, señores alumnos. Entonces empezamos con la segunda parte y con esto completamos la primera, todo el temario, ¿no? Para el primer parcial. Va a ser presencial, ya, definitivamente, nos han autorizado. Muy bien. Entonces entramos con la parte de carcinogénesis. Sí, vamos a hablar de las bases moleculares del cáncer. No es difícil, pero es interesante saber cómo ocurre todo esto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el punto, digamos, es la célula normal, ¿sí? Una célula normal cualquiera, que puede estar expuesta a agentes carcinógenos o cancerígenos. Pueden ser ambientales que pueden dañar. Aquí lo importante es que eh, el, el, el punto, digamos, de inflexión es el DNA, ¿no es cierto? La cromatina, el DNA, el genoma. Entonces, podemos estar expuestos a ambientes con químicos, radiación, virus, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto puede hacer que la célula normal se dañe su DNA, ¿cierto? Pero nosotros tenemos en nuestro sistema celular eh, formas de reparar el DNA que se ha alterado, que ha habido una mutación, etcétera, ¿no es cierto? Debido a estos agentes cancerígenos. Entonces, si hay una reparación adecuada del DNA, la célula vuelve a ser normal. Pero ¿qué pasa si persiste ese ambiente hostil, ¿no? El daño del DNA permanece, entonces, o puede haber una alteración a nivel de los genes que eh, codifican proteínas que reparan el DNA. Ya, entonces, si están mutadas esos genes, están mutados, el DNA no va a poder repararse. Entonces, acá tenemos que hay un fallo en la reparación del DNA. Sí, aquí tenemos, ahí estamos viendo, ¿sí? Entonces, esto puede deberse a varias situaciones, ¿no? Mutaciones heredadas en genes de la reparación, genes que afectan al crecimiento celular o de la apoptosis, ¿no? Que no permiten una buena reparación del DNA. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que este gen ya alterado o al mutado, ¿sí? Empieza a procrear, ¿no es cierto? A multiplicarse, ¿no? Entonces tenemos acá mutaciones en el genoma de células somáticas.
Entonces, acá tenemos tres alternativas, ¿no es cierto? Activación de oncogenes. Ya sabemos que es un gen, que es un oncogen, ¿no es cierto? El oncogen ya es un gen mutado, alterado. Entonces, activación de estos oncogenes que promueven el crecimiento, promotores del crecimiento, ¿ya? Puede haber inactivación de genes supresores tumorales, mire, estos que nos defienden están neutralizados, ¿ya? Por estas mutaciones justamente. Y otras que alteran los genes que regulan la apoptosis. Ustedes saben que la apoptosis es una forma de muerte celular que elimina células dañadas y otro tipo de células, ¿no es cierto? Es una forma de muerte celular programada. Me gustaría que repasen esto de la apoptosis, es interesante. Bueno, entonces, ¿esto a qué nos lleva? Si hay una activación, un aumento de la promoción del crecimiento y una inactivación de los genes que inhiben, esto nos da lugar a una proliferación celular no regulada, ya es sin control. Aquí se pierde el control del crecimiento celular. La apoptosis está disminuida, o sea que estas células que están alteradas no mueren, siguen vigentes, ¿no? Entonces, esto todo nos lleva a una expansión clonal. Esta expansión clonal quiere decir una sola célula que se ha alterado va a dar lugar a una población de células alteradas. ¿Ah? Entonces, estas células que ya están alteradas, iniciadas, van a seguir a su evolución natural, ¿no? Dan lugar a células que estimulan la angiogénesis, formación de nuevos vasos para alimentarse, obviamente, ¿no? Es una población de células sin control y necesitan comer, necesitan alimento. Entonces, ¿de dónde viene el alimento? De la sangre. Entonces, ahí viene la angiogénesis, ¿no? Hay escape de la inmunidad, o sea que nuestro sistema inmunológico no les hace mella. ¿Ah? Y hay más mutaciones. Entonces, esto da lugar a la progresión tumoral. Y finalmente tenemos la neoplasia maligna ya establecida, que tiene capacidad de invadir y metastizar. Invasión local y metástasis. No se olviden, la metástasis es el criterio contundente de que una neoplasia es maligna. Bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un oncogen, una célula normal, ya por una situación ambiental, virus, etcétera, etcétera, ha sido alterado, ¿no es cierto? Hay un oncogen que ha sido mutado, que era un protooncogen cuando era normal, ¿no es cierto? Que son los protooncogenes, son los genes normales que regulan el crecimiento de la célula, pero por acción de alguna situación, radiación, un agente químico o un virus, ¿sí? Entonces, este ha mutado, se ha alterado, se ha transformado, ¿ya? Entonces, ese protooncogen se vuelve oncogen, ¿ya? Pierde el proto, por favor, proto, ¿ya? Con R, ¿ah? Entonces, esta célula se vuelve una célula cancerosa. Y estos ya, pues, ya no tienen el control normal que deberían tener, ¿no es cierto? Estos crecen con más rapidez, acelerando su crecimiento, dice acá, gracias a la proliferación celular. ¿No? Proliferan y crecen sin control. Entonces, acá tenemos, ya, que este es el protooncogen. Aquí está el genoma muy bonito, lindo, así como estamos viendo. Pero puede haber que un gen muta por acción de cualquiera de los factores que ya hemos mencionado. Entonces, cuando está mutado, ya se vuelve un oncogen. No se olviden, los protooncogenes son genes que regulan el control del crecimiento celular. ¿Ya? Estos codifican, ¿no es cierto?, factores, ¿ya? Tienen la receta para codificar proteínas que van a producir el crecimiento celular o la inhibición, bueno, no importa, pero el control del crecimiento son los que controlan. Pero cuando mutan o está mal hecho, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya pues producen proteínas alteradas, ¿eh? Factores de crecimiento alterados. Entonces, esta ya cuando está mutado este genoma, vamos a llamar el oncogen. Bien. Entonces, ¿cómo se producen estas alteraciones? Bueno,
Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una célula normal expuesta a carcinógenos químicos, radiación, agentes infecciosos como son los virus, ¿sí? Estos dañan el DNA de la célula que era normal, pero esta célula todavía tiene la posibilidad de repararse, ¿no es cierto? Pero si no se repara, entonces se produce la transformación, ¿ya? La transformación. Esta es la célula cancerosa. ¿Y cómo se produce esta activación de los oncogenes? Existen varias formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mutación puntual en un solo gen, digamos así, puntual. Translocación, cambio de genes de un cromosoma homólogo al otro, ¿ya? Una translocación. Y en esta translocación hay alteración del genoma. Ahora, un solo gen que normalmente debería existir se multiplica. Sí, normalmente es un gen que produce o que codifica factores de crecimiento. Entonces, este se vuelve 3 o 4 o 5 o 6. Esto se llama amplificación. ¿Ya? Son las formas de activación de los oncogenes. ¿Ah? Los oncogenes. ¿Ah? Pueden ocurrir por mutación puntual, por translocación, amplificación y hay más todavía. Miren, los reordenamientos genéticos, ¿ya? Provocan sobreexpresión de protoncogenes, ¿ya? Estos son protoncogenes, no se olviden que son genes normales, pero están alterados de alguna manera, ¿sí? Entonces, sobreexpresión, hay demasiados protoncogenes, ¿eh? Porque aquí, ¿qué ha pasado? Se eliminan sus elementos reguladores normales y los ponen bajo el control de un promotor o inductor inadecuado y muy activo. O sea que hay mucho estímulo ya para que estos protoncogenes, que sobre todo estos que promueven los promotores del crecimiento, se expresen produciendo mayor síntesis proteica, por lo tanto, mayor crecimiento de las células, ¿no? Y otro detalle más también, hay la aneuploidía. Ustedes saben que nuestras células, eh, por el número de cromosomas, tenemos dos juegos, son células diploides, ¿no es cierto? Diploides, normalmente es diploides, ¿ya? Pero aquí la aneuploidía significa un número anormal de cromosomas, ¿ah? Que no es múltiplo de un estado haploide. O sea, normalmente tenemos 23 pares. Aquí pueden ser, digamos, 23 pares son 46 cromosomas, ¿sí? Pero pueden haber 47, un cromosoma de más. Ya, estos son problemas ya a nivel de la mitosis, sobre todo en la mitosis, ¿no? Por algún problema de un agente carcinógeno. Entonces, eso también nos puede dar lugar a al inicio de un problema cancerígeno, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos el mecanismo del crecimiento normal. El factor de crecimiento, no se olviden nuestros queridos factores de crecimiento, que siempre tienen que producirse con, con esta participación de un receptor en la superficie de la membrana celular, ¿no es cierto? Este sería el ligando y este es el receptor. Unión ligando-receptor. Ahí está el receptor. Aquí se han unido. Ahora, esto desencadena una serie de señales. ¿Eh? Entonces, dentro de la célula existen proteínas o enzimas, que las enzimas son proteínas también, ¿cierto? Que transducen, son los transductores de señales, ya que cuya finalidad es llegar hasta el núcleo y en el núcleo existen los factores de transcripción. ¿Qué significa esto? Estos factores de transcripción hacen que la cromatina, que cuando está en reposo, está condensada, ¿no es cierto? Entonces, esta se estire, ¿eh? Se estire y ofrezca como un libro abierto, ¿no es cierto? Para que el RNA puede leer los códigos. ¿Ah? Una vez que lee los códigos, transcribe, copia. El ADN mensajero tiene como un cuadernito donde está copiando los códigos. ¿Eh? Y estos códigos los lleva hasta los ribosomas. Y los ribosomas, ¿qué es lo que hacen? Leer
sí, leer el código, lo que han escrito el RNA mensajero, eso se llama la traducción. Entonces, una vez que traducen, según esa receta, van a armar, sí, como hemos visto cuando hemos visto el asunto del VIH, ¿no? Pero está en condiciones normales, ¿cierto? Eh, con esa receta, entonces, van a armar proteínas que son útiles para la célula, ¿cierto? Y entonces, cuando una célula necesita crecer, necesita duplicarse, bueno, tiene que tener pues el suficiente material para dar lugar a dos células hijas. Ya, porque si no lo hace, una célula se parte y ¿qué va a pasar? Son dos medias células. No, 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 no. Tiene que ver toda una serie de eventos, de acontecimientos. En eso está la síntesis de proteínas, ¿no? Para que una célula sea igual a su célula madre. Una célula madre da dos células hijas idénticas, idénticas. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ese es el mecanismo de control normal. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿qué pasa con cuando estas células están mutadas? ¿Sí? O sea, hay oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Son genes alterados, mutados, que van a codificar oncoproteínas, o sea, factores de crecimiento alterados, ¿ya? ¿Y eso cómo se lleva a cabo? Vamos a ver ahora. Eh, Productos de los oncogenes, las oncoproteínas, ¿no? Es lo que producen. Pueden ser estas oncoproteínas promotoras del crecimiento, ¿ya? Que codifican justamente factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento. Está aquí involucrada la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Proteínas transductoras de señales, aquí están los más importantes, el RAS y el ABL. Factores de transcripción. Chicos, a ver, volvamos un poquito atrás. Miren, todas son estas proteínas las involucradas en el control del crecimiento. Receptor, el factor de crecimiento con su receptor, las enzimas transductoras, los factores de transcripción que hacen que la cromatina se extienda y sea un libro abierto para que el RNA lea los códigos y se vuelva un RNA mensajero que lleve el mensaje, el código, hasta los ribosomas. Y los ribosomas, ¿qué es lo que hacen? De acuerdo a la receta de cocina, ¿sí? Van a hacer la preparación, van a armar proteínas en base a los aminoácidos que van a encontrar en el citosol, ¿verdad? Bien, entonces eso por favor tengan en cuenta. Bueno, entonces hay los promotores de crecimiento, o sea, los que favorecen el crecimiento. ¿Ah? Entonces tenemos los factores de crecimiento, sus receptores, las enzimas transductoras de señales, factores de transcripción, ¿no? La transcripción, ya saben ustedes que son proteínas que hacen que la cromatina se extienda y se haga legible, ¿ah? Para el RNA. Entonces también hay otras mutaciones en los genes que codifican las ciclinas. Las ciclinas son proteínas que están involucradas en el ciclo celular. Ya aquí tenemos la CDK y los inhibidores del CDK que determinan una progresión incontrolada del ciclo celular. Entonces, hay poblaciones celulares que están constantemente dentro del ciclo, ¿no? Pero hay otras que son las células estables y células permanentes, las que no se dividen solamente durante el periodo embrionario, ¿no? Ya entonces son las lábiles, que son las células epiteliales, están las células estables como el fibroblasto, el hepatocito, y las células permanentes, que pueden ser los miocitos cardíacos y las células del sistema nervioso, células nerviosas. Bien, entonces acá tenemos el mecanismo del control de crecimiento hiperactivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Que hay mucho factor de crecimiento, en este caso, mucho factor de crecimiento, porque están codificando cualquier cantidad de factores de crecimiento. Estos van a estimular a la célula. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que estas van a seguir con el proceso, ¿no es cierto? Se estimula el receptor,
Este receptor manda cualquier cantidad de señales. Esta hace que los factores de crecimiento, de transcripción también estén alterados y la célula va a crecer. Una proliferación celular excesiva. Entonces, puede haber mucho factor de crecimiento. Puede haber demasiados receptores también, ¿no? Receptores también. Pueden haber demasiadas enzimas, las transductoras de señales. Puede haber muchos factores de transcripción. Entonces, todo esto va a chocar acá con el ADN, ¿no es cierto? Que va a empezar a producir cantidad de proteínas que estimulan el crecimiento celular. Por eso acá llamamos proliferación celular excesiva. Entonces acá tenemos los genes reguladores. Miren, este es es un genoma normal. Gracias a digamos, a un estímulo negativo, llamémosle así, ya puede ser ambiental, puede ser radiación, virus, etcétera, se puede producir el protoncogen, que era supresor del tumor, se altera. Los supresores. Entre los supresores están los genes reparadores del ADN. Entonces, si está mutado, es un gen inadecuado, entonces no hay reparación y da lugar a la presencia del cáncer. Pero si hubiese reparación, no hay cáncer, ¿no es cierto? Pero como está mutado, entonces vamos por esta vía. Es grave, ¿no es cierto? Hay los genes supresores. Hemos visto los estimulantes, ¿no es cierto? Son los factores de crecimiento, los receptores del factor de crecimiento, los transductores de señales y los factores de transcripción. Esos son los que estimulan. Pero también existen los supresores, ¿ya? Porque es un control. O sea, para que haya un control tiene que haber una vía estimulante y una vía inhibitoria, ¿verdad? Entonces, estos son los inhibidores, digamos así. ¿Cuáles son los más importantes? El gen P53 o también TP53, ¿sí? También le llaman el guardián del genoma. Es un factor de transcripción que regula la división celular. O sea, pone stops, o sea, paradas ahí. Hasta acá nomás. ¿Eh? También está involucrado en la reparación del ADN, en el envejecimiento celular y la apoptosis. O sea que este es una maravilla, este gen. ¿Eh? Este gen. Por eso le llaman el guardián del genoma. Es un ángel. ¿Eh? Entonces, la alteración de este gen está relacionado con el cáncer de vejiga, cáncer de mama, hígado, carcinoma colorectal, cáncer de próstata, sarcomas, linfomas y más. ¿Eh? Ya, este es realmente una maravilla, este gen. Luego tenemos otro gen, es el RB del retinoblastoma, que se llama también la directora del ciclo celular. Controla la transición de la fase G1 a la S. ¿Recuerdan del ciclo celular? Bueno, ya no vamos a volver a eso, pero usted ya tiene que saber eso. O repasen, por favor, ¿sí? De la G1 a S del ciclo celular, impidiendo la transcripción de ciclinas. Las ciclinas son proteínas que están involucradas en todos los cambios que va a haber durante el ciclo, ¿no? Ya sea de la fase G1 a la S, de la S a la G2, de la G2 a la mitosis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando esta está alterada, cuando hay mutación del gen RB, entonces puede haber relación con el cáncer de esófago, mama, vejiga, pulmón. Otro factor de crecimiento es el factor de crecimiento transformador beta. Ya, cuando se altera, bueno, normalmente inhibe la proliferación de muchos tipos celulares mediante la activación de genes inhibidores del crecimiento. O sea, es negativo, ¿no? La señal es negativa. Pero imagínense, si esta se transforma y no cumple su función, ¿qué es lo que va a pasar? Al no haber ese retrocontrol, bueno, pues las otras hacen lo que quieren, ¿no? Crecen sin control. Y tenemos otro gencito más por acá, el APC. ¿Ya? Controla regulando la destrucción de la beta-catenina que actúa como un factor de transcripción. ¿Ya? O sea, altera la beta-catenina. ¿Ya? Este es un problema genético, ¿no es cierto? Los que tienen este problema es van, o sea,
de generación en generación. Estos son muy propensos a sufrir del carcinoma del colon y recto, carcinoma colorectal. Bien. Entonces ahí tenemos cómo funcionan las proteínas supresoras, ¿no es cierto? Este es el factor de crecimiento, su receptor. Muchas veces hay estos factores de supresores inhiben la unión del factor de crecimiento con el receptor. O bien la transducción de señales, o bien a nivel de la transcripción. ¿Ya? Estos evitan que la cromatina se expanda, manteniéndola condensada, ¿no? Cuando está condensada la cromatina, pues es imposible de leer. Es como un libro cerrado. Bien. Ahí tenemos otra vez los genes supresores. Una célula normal con un P53 normal, ¿ya? Expuesta a ambientes carcinógenos. Estos pueden dañar el ADN, pero si está activo nuestro P53, esta célula es eliminada por apoptosis. Pero ¿qué pasa si nuestro P53 está alterado? El DNA permanece dañado y se expresa, dando lugar a la proliferación de células tumorales. Bien. Otro tipo de genes que también están involucradas en la carcinogénesis son los genes reguladores de la apoptosis. El gen BCL2 evita la muerte celular programada, o sea, la apoptosis, ¿sí? Entonces, cuando esta se altera, hay riesgo de sufrir de un linfoma folicular de células B. Otros genes, HMCH2 y el 1, que regulan la reparación del DNA. Si esto está alterado, entonces tenemos el riesgo de sufrir de un cáncer de colon hereditario sin pólipos. Otro es el BRCA, implicado en la reparación del DNA. Si esto se altera, el riesgo es de sufrir un cáncer de mama o ovario, principalmente. ¿Ya? Son los reguladores de la apoptosis. La apoptosis es una forma de muerte celular muy importante en las células dañadas, sobre todo. Bien. Entonces tenemos otra situación que es la angiogénesis, es la formación de nuevos vasos. Y esto ocurre en los tumores, ¿no? En estas neoplasias que están proliferando, que están creciendo sin control, necesitan comer, obviamente, necesitan comer. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas de estas células, como ha habido esa policlonalidad, si vale el término, o sea, que antes era una célula, ¿no es cierto? Una célula que ha tenido diferentes mutaciones, de monoclonal se vuelve policlonal. Entonces, cada una de estas tiene su característica, ¿no? Y una de estas características es que sintetizan factores angiógenos, ¿ya? Que estimulan la formación de nuevos vasos. ¿Y por qué? Porque necesitan vivir, entonces necesitan alimento y el alimento llega por los vasos. ¿Ah? Entonces estamos viendo acá, ¿cierto? Que cómo están mandando señales hacia los vasos primitivos o a los vasos originales para que estos emitan brotes, ¿no? Haya nuevos vasitos para que estos puedan alimentarse, ¿no? El tumor se alimenta. Bien. Entonces acá tenemos otro esquema, ¿no? Donde están las alteraciones del metabolismo celular. Entonces tenemos escape de la destrucción inmunitaria, ¿no? Se escapan, los evitan a los macrófagos o a los linfocitos T citotóxicos, ¿no? CD8 positivo, ¿no? Mandan señales proliferativas, o sea que siguen permitiendo el crecimiento de regulación de la energía celular. Bueno, entonces acá no hay control, es totalmente autónomo, hacen lo que les da la gana. Resistencia a la muerte celular, miren ustedes, inducción a la angiogena, inestabilidad genómica. Bueno, ya les digo, estos siguen expresando códigos para que sigan produciendo oncoproteínas, ¿no? Activación de la invasión y metástasis, inflamación tumoral, capacidad de la inmortalidad replicativa. Estas células tienden a ser inmortales. Ah, qué desgraciadas. Bueno. Evasión de los genes, de los supresores del crecimiento, o sea que este es tremendo.
Carajo. Terrible, terrible. Vamos adelante, chicos. Bueno, estados precancerosos. Acá tenemos una célula que ha sido alterada, ya que no ha podido ser reparada, lamentablemente. Entonces ya empieza a hacer su trabajito, ¿no? Se multiplica autónomamente, produciendo un aumento en el número de células, lo que se llama la displasia. Perdón, la hiperplasia que estamos, ¿sí? Estas células que están proliferando ya empiezan a tener mutaciones, mutaciones. Entonces empiezan las células alteradas y esto crea la displasia. Estas células displasias ya hacen una población celular que producen un cáncer, pero este cáncer está dentro del epitelio en este caso, no ha sobrepasado la membrana nasal. A eso se llama cáncer in situ, cáncer in situ. Y aquí tenemos ya, cuando hay cáncer ya tenemos una población policlonal con distintas características, ¿no es cierto? No se olviden que era una sola celulita la que alteró, la que se alteró. Y esta da lugar a una población, primero de la misma clase, y estas empiezan a cambiar, ¿no es cierto? Las mutaciones adicionales. Y aquí se forma el carcinoma in situ, pero se llama así porque no ha roto la membrana basal. ¿Ah? Entonces, cuando rompe la membrana basal ya se vuelve carcinoma invasor. Y estas células cancerígenas pueden producir invasión a vasos sanguíneos o a vasos linfáticos. Entonces, estos microtrombos de células cancerosas viajan por el torrente sanguíneo a instalarse en otros sitios lejanos al origen. Eso se llama la metástasis, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos, miren. Este, por ejemplo, es un fumador. El epitelio respiratorio, aquí están sus células de reserva, el tejido conectivo de la lámina propia, el músculo liso. Bueno, ahí tenemos esta población de células. Y ahí es policlonal, ¿no? Es un carcinoma de pulmón. ¿Ya? Entonces, ¿estas qué hacen? Como cada una tiene ya trabaja por su lado, es como, eh, bueno, no voy a hacer comparación con los políticos. Bueno, de todas maneras, estas tienen capacidad de romper, de degradar al tejido conectivo principalmente, lo rompen. Entonces, miren ustedes cómo aquí están introduciéndose a la luz del vaso. Aquí también, ¿no es cierto? Se introducen para viajar a otro lado y producir las metástasis. ¿Ah? Bien. Habíamos dicho que los agentes carcinógenos pueden ser de tres tipos, ¿no es cierto? Dijimos físicos, químicos y biológicos. Ya entre los físicos está la radiación. Vamos con los químicos. Ahí tenemos una carcinogénesis química. Un agente carcinógeno. Puede ser el humo del tabaco, químico, ¿no es cierto? Algunos venenos o estos cárceres ocupacionales, ¿no? O sea, de gente que trabaja con ciertos materiales carcinógenos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el carcinógeno? ¿Eh? Hace su efecto sobre la célula, ¿ah? La célula. Entonces, esta célula se transforma, ¿no es cierto? Altera de alguna forma su genoma. Pero tenemos acá nosotros nuestras reservas ahí que puede haber una desintoxicación, ¿no? Y se excreta el carcinógeno o el material, el material este que puede producir daño a nuestras células, se elimina. ¿Ah? Pero si no se elimina, quedan pues las sustancias intermedias electrófilas, también llamadas aductos cuando se unen al ADN. ¿Ah? Estas sustancias intermedias, el producto de estos carcinógenos químicos serían las sustancias intermedias electrófilas. Y estas tienen esa tendencia a unirse al ADN y formar aductos, así se llama, aductos. Bueno, entonces estas alteran el ADN, pero por suerte podemos reparar ese ADN y que la célula vuelva a la normalidad. Y si no se puede reparar, tenemos los genes apoptóticos que
van a matar esa célula que está alterada. Perfecto, hasta ahí todo va bien. Pero si la lesión permanece, si el agente permanece, ¿sí? Vamos a tener una lesión permanente. Entonces, esto se llama la iniciación carcinogénica. Es el inicio en la carcinogénesis química. Entonces, esta célula iniciada, así ya alterada, pero está. No ha sido no ha sido reparada ni eliminada. Está. ¿Ya? Entonces, de aquí viene la segunda parte. Esta célula iniciada puede permanecer un tiempo indefinido. Ya la persona puede morir de cualquier cosa menos de un cáncer, digamos así. Pero lamentablemente, ya pues es una célula proclive o propensa a que cualquier otra situación, una enfermedad, bueno, no sé, un resfrío, cualquier cosa, ¿eh? Entonces estas se activan, ¿no? Entonces proliferan. Este es el problema, ¿no? La proliferación. Entonces se va a instalar un tumor. Vamos a tener al principio un clon preneoplásico. Este va también a proliferar, a dividirse, ¿no es cierto? Y va a haber mutaciones adicionales, lo que lleva al final a un tumor maligno. Entonces, todo este proceso vamos a llamarla promoción. Iniciación y promoción en la carcinogénesis química. ¿Eh? Entonces, los carcinógenos químicos, vamos a comentar de algunos, señalar simplemente, ¿no? Los carcinógenos del humo del tabaco, que dañan el ADN y producen mutaciones en el gen P53, en el guardián del genoma, ¿sí? Entonces, esto va a dar lugar a cánceres que están asociados, ¿no? Con los fumadores empedernidos. Entonces, ¿cuáles son estos productos? El benceno, aminas aromáticas, que son las especialmente carcinógenas, ¿no? Tales como la 2-atilamina y 4-aminopifenilo. Qué difícil. Bueno, otros son cloruro de vinilo, óxido de etileno, arsénico. Bueno, son productos, ¿no? Del humo del tabaco. Otros carcinógenos químicos. Algunos estudios sugieren el papel del alcohol como factor de riesgo entre los tumores de boca, faringe y esófago. La cirrosis hepática es la antesala del hepatocarcinoma. Bueno, entonces se ha descrito en algunos países, ¿no? Que tienen estudios serios, que muchas veces la carne cocinada al carbón, ¿no es cierto? Como las parrillas, los churrascos, ¿sí? Pueden dar lugar a productos que pueden dar lugar a tumores de boca, laringe, esófago. Y aquí la cerveza, aquí dice, es buena para ti, pero yo creo que la cerveza no, ¿ve? Pero bueno, entonces el alcohol es terrible, asociado así al hepatocarcinoma. Carcinógenos físicos, los rayos ultravioleta, sobre todo los rayos ultravioleta B, que están íntimamente, y esto está totalmente esclarecido, producen cáncer de piel, carcinoma espinocelular, vasocelular, melanomas, los melanomas. La de radiación ionizante también, ¿sí? Están los rayos X, radiación electromagnética, radiación terapéutica, la radiación. Entonces, es interesante tener en cuenta eso, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Una radiodermitis. ¿Ah? Es así como lesiones que aparentemente uno no, esto es en trabajadores los que hacen radiografía, ¿no? Los rayos X. Pueden tener esto, sobre todo en aquellas personas de piel delicada o piel muy blanca, pueden sufrir de eso. Ahí tenemos cáncer de piel, estos cánceres, mire. Ahí tenemos, esto ocurre en personas de piel muy blanca, ¿cierto? Y todavía pelón. Entonces no tienen ninguna defensa, pues la radiación del sol hace que aparezca. Parece una pizza, pero no, es un cáncer. Bien, ahí tenemos el melanoma de melanocitos en la piel. Es oscura, tiene estas características. El melanoma maligno.
Carcinogénesis del tipo biológico, ¿no? Ahí tenemos los virus y algunas bacterias. Entre los virus están los virus DNA de doble cadena. Está el papiloma virus humanos de alto riesgo, el HPV, ¿eh? Que está asociado en nuestro medio, sí, es bastante importante, porque está relacionado al cáncer de cervix uterino, ¿verdad? Tenemos otros virus, el virus de Epstein-Barr, ¿sí? El virus de Epstein-Barr relacionado con linfoma de Burkitt, el virus de la hepatitis B, con el hepatocarcinoma, un virus herpes del SIDA que está relacionado con el sarcoma de Kaposi. Entonces, estos son los DNA doble catenarios. Hay también virus RNA monocatenario, de una sola cadena. Entonces, acá se ha descrito al virus linfótropo de células T humanas. Es un tipo de leucemia. Otros microorganismos, tenemos al Helicobacter pylori. Eso creo que tenemos todos. Desde que está en boga esto de la comida chatarra, ahí tenemos poblaciones de Helicobacter. Y estos se asocian al linfoma gástrico también y al carcinoma gástrico, adenocarcinoma gástrico. Un parásito, Clonorchis sinensis, el cáncer de vías biliares. Otro parásito, el esquistosoma hematobium, con cáncer de vejiga. Es su relación. Son estudios. Entre los papilomavirus, entre los HPV, hay los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de bajo riesgo pueden producir tumores benignos, no son los papilomavirus. Están ahí las verrugas vulgares, ahí está la histología. Verruga vulgar, los quirichis, ¿no? Ahí estamos, ¿no es cierto? La verruga vulgar. También los condilomas genitales a nivel del varón en el pene y en la mujer en la vulva, ¿no? Bueno, y otros genes asociados a cánceres humanos, ¿sí? El virus Epstein-Barr, dijimos, el linfoma de Burkitt. El virus de papiloma humano de alto riesgo, sí, porque hay de bajo riesgo, el de alto riesgo, cáncer de cuello uterino. El virus de la hepatitis B, carcinoma del hígado, ¿no? El hepatocarcinoma. Virus linfótropo, esto es, el virus, el pesvirus, asociado al sarcoma de Kaposi, ¿no? Bien, ahí está, esto ya hemos visto anteriormente, ¿no? Es un cuello uterino con un cáncer de cervix. Este es el carcinoma epidermoide o escamo celular también. Ahí está. Sí, estos escamos celulares siempre presentan estas globos, estas estructuras concéntricas de queratina, se llaman las perlas córneas o los globos córneos. Ahí está infiltrando, ya miren cómo infiltra, ¿no? El estroma. El carcinoma bucofaringeo, ya, es en la boca. También los papilomas, el HPV, el HPV. Entonces, carcinoma aquí en la lengua, ¿no? En la base de la lengua. El linfoma de Burkitt, el de Epstein-Barr, ahí está, ¿no? Afecta sobre todo en personas de raza negra. Y la histología es bien interesante. Se llama, ¿no? La imagen del cielo estrellado, porque hay una proliferación de linfocitos que hacen un fondo oscuro y de cuando en cuando aparecen estos macrófagos, ¿no es cierto? O histiocitos, ¿no? Que dan así como áreas blanquecinas, el cielo estrellado allá. Muy poético, muy romántico. Bueno, ¿está bien? Bueno, aquí tenemos el hepatocarcinoma. Ahí está el hígado, ¿eh? El hepatocarcinoma. Ahí está su histología. ¿Eh? El hepatocarcinoma, así es. Bueno, vamos a ver cómo se hace la gradación de neoplasias malignas. Esto es para tratamiento, con fines terapéuticos, ¿no? Tenemos el grado. Estamos hablando de neoplasias malignas. Grado 1 es un tumor bien diferenciado. Ahí está. Se parece mucho al tejido de origen. 2, moderadamente diferenciado. Ahí está, G2, ¿cierto? Moderadamente. Tienen todavía, ¿no? Ese aspecto glanduloide. Bueno, un adenocarcinoma en este caso. 3, poco diferenciado. Ya, por ahí hay alguna que conserva su lucecita, ¿no? Ahí la luz de la glándula. Y el 4 es el indiferenciado o anaplásico. Diferenciado o anaplásico. ¿Ya? Y también tenemos otro tipo de estadiamiento, ¿no? Es el sistema TNM.
T significa el tumor, la neoplasia. ¿Ya? Eh, TIS, el TIS, es el tumor in situ, o sea que está dentro del epitelio, no ha invadido. ¿Eh? T1, pequeño, ¿ya? Tiene mínima invasión dentro del sitio primario donde se ha originado justamente, donde se originó. T2, más grande, más invasor, pero sigue dentro del sitio donde se originó. T3, más grande e invasor, y va más allá de los márgenes del sitio primario del órgano. Va más allá de los márgenes, ¿sí? Ya está invadiendo a otros órganos, otros tejidos. Y el T4, muy grande y muy invasor, ¿ya? Este sí ya definitivamente ya invadió órganos adyacentes. ¿Ah? ¿Qué significa la N? Son los ganglios linfáticos comprometidos. N0, no hay, digamos, ganglios comprometidos. N1, solamente los ganglios regionales, los que están alrededor o cerca, ¿no es cierto? N2, implicación extensa de ganglios linfáticos. O sea, son muchos ganglios. ¿Ah? N3, implicación distante de, o sea, otros órganos linfáticos. Por ejemplo, que si por ejemplo tenía un tumor a nivel del dedo de la mano, ya, entonces se han comprometido los ganglios de mi axila. Eso. ¿Ah? Y M es metástasis. M0 es que no hay metástasis. ¿Ya? Y M1, metástasis presente. O sea que ya se han descrito metástasis en otros órganos. ¿Sí? Esto es con la histología. Con la histología. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto? Estos son los ganglios, ¿no es cierto? Tumor in situ es cuando está dentro del epitelio. ¿Ya? T1 es pequeño dentro del órgano. Esto es un cáncer de pulmón. T2 más grande, ¿sí? Y afectando de alguna manera, ¿no? A estructuras adyacentes. T3 mucho más grande y saliéndose ya, mira, está saliéndose del pulmón, afectando a mediastino. T4 del pulmón ya está afectando a la tráquea, miren ustedes. T4. N0 no hay nódulos, ¿no? No hay nódulos, ¿sí? N1 es cuando los ganglios traqueobronquiales están comprometidos. En el caso del pulmón, ¿no? N2 ya son ganglios que eh, ya están pues comprometidos. Hay muchos ganglios, no solamente es uno. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, aquí tenemos el N1, el N2. ¿Ah? Ya salieron del lugar, entonces están en tejidos vecinos, ¿no es cierto? Y la metástasis es cuando ya se descubrió que hay un cáncer broncogénico en hígado, por ejemplo. O sea que, ¿cuáles son pues los órganos que normalmente se afectan con metástasis? Son el pulmón y el hígado, ¿no es cierto? Son los que fatalmente la circulación sanguínea llegan ahí de alguna forma. Bueno, aquí tenemos entonces síndromes paraneoplásicos. ¿Qué significa esta? Son cuadros clínicos que son paralelos ya a una situación, a un cáncer, ¿no? Pero a veces, muchas veces el cáncer no se detecta porque, bueno, por alguna razón el paciente no va, pero puede haber unos síndromes que están relacionados con el cáncer, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí endocrinopatías, síndromes nerviosos, trastornos dermatológicos, cambios óseos, trastornos. Esto ustedes lean con calma, lean con calma. Todo este material, como les digo, va a llegar a ustedes. ¿Ya? ¿Y cómo se diagnostica el cáncer? Básicamente es la anatomía patológica, la histología. ¿Ya? Tenemos entonces métodos histológicos y citológicos. Son importantes los datos clínicos que pueda brindar el cirujano o el médico clínico, ¿no es cierto? Ya, porque a veces nos ha pasado a todos los patólogos cuando nos mandan en una orden un tumor y nos dicen examen histopatológico de muestra adjunta, pero no sabemos de dónde ha sacado, qué es, cómo es, qué antecedentes tiene. No, entonces, es importante eso, ¿no? Que nos manden datos clínicos. Una muestra adecuada, una muestra representativa. ¿Ah?
Ya, eso también es importante. Y ahí está la congelación, que es la intraoperatoria o transoperatoria. Es cuando, digamos, un cirujano está operando un nódulo de mano. Ya, aparentemente, por todos los exámenes previos, parecía un tumorcito, un quistecito, una cuestión, nada trascendental, ¿no? Pero cuando abren el tejido, la mama, ¿sí? Se encuentra que aunque esta mama pues no es tan benigna como parece, o sea, clínicamente, ¿no? Porque ya también los cirujanos ya son expertos en eso, ya se dan cuenta cuando una cosa es sospechosa, ya, pero la sospecha es una cosa, ¿no? Y hay que confirmarla. Entonces, quieren saber qué van a hacer, si sacan, si vuelven a reparar el tejido, no sé. Bueno, entonces lo que hacen es sacar un pedacito de ese material y mandan rápidamente a donde el patólogo. Entonces, el patólogo hace un estudio rápido. Eso tiene que tardar máximo 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese material que nos han mandado fresco, eh, hacemos, digamos, untamos una plaquita de vidrio, así, un portaobjetos, ¿ya? Así, le apoyamos en el tejido fresco. Entonces, en el videcito quedan células, ¿ya? Eso fijamos con alcohol, teñimos rápidamente, ¿ya? Y vemos al microscopio. Entonces, ahí se pueden ver células. Si son células que tienen aspecto maligno, pues les decimos, es positivo. Entonces, ¿qué va a hacer el cirujano? Va a ampliar, va a ampliar eh, su procedimiento, sacándole tal vez toda la mama, los ganglios que están ahí comprometidos, en fin, ¿no? Y si es negativa, bueno, es negativa, entonces termina de operar y punto, ¿no? Bueno, la congelación es ese mismo tejido cuando se pone en micrótomos de congelación, se llama. Son como refrigeradores con un vidrio, pero ahí adentro tiene un micrótomo, ¿no? Y es un ambiente sumamente frío. Entonces el tejido se congela y cuando está congelado es fácilmente cortable o se puede cortar. Obviamente no es lo mejor, pero se puede cortar, son medio gruesos, pero se puede ver algo. Entonces se corta y y esas laminitas de tejido se van a hacer, se hace el montaje en un portaobjetos, se tiñe y se ve al microscopio, ¿no? Muchas veces es visible el cáncer, pero otras veces dan dudas, ¿no? Entonces hay que diferir, directamente se difiere, ¿no? Bueno, otra forma de diagnóstico es la punción aspiración y hemos visto eso, ¿no? Con una jeringa, sobre todo en estos tumores que son superficiales, como los ganglios linfáticos, por ejemplo, la tiroides, ¿sí? Se pueden pinchar, ¿no? Y aspirar el material. Y ese material se extiende sobre un portaobjetos, se manda al patólogo, el patólogo tiñe, lee y bueno, da la respuesta, ¿no? La inmunohistoquímica es ahorita lo más práctico, sobre todo en aquellos tumores anaplásicos, que no sabemos si son de origen epitelial o mesenquimal. Bueno, entonces la inmunohistoquímica, ¿no? Como su nombre lo indica, es en base a antígenos, anticuerpos. Y existen los otros, ¿no? Análisis con sondas de DNA. Esto es para medir, ¿no? Y esa citometría de flujo también. Como las células tumorales están tan proliferantes y tan activas en cuestión de división, tienen cualquier cantidad de cromatina. Entonces, eso es lo que se analiza con eso, ¿no? El DNA, la citometría de flujo. Y los marcadores tumorales que vamos a ver enseguida. Bueno, aquí estamos viendo toma de muestras cérvico-vaginal, ¿no es cierto? Este es para el método del Papa Nicolau. Aquí tenemos una espatulita de madera. Esta es para poder abrir, digamos, la parte genital interna. Entonces, nos pone, digamos, accesible el cuello uterino. Y acá tenemos una de las extremos de la espátula. Esta es la espátula de aire.
esta maquinita, se ve, ese espéculo se llama. Entonces, se hace un raspado, de las secreciones. Y esas secreciones se le extienden un portaobjetos y se hace eh, el método de Papa Nicolau, ¿no? Que Papa Nicolau lo que hizo es la tinción, ¿no? Los métodos de tinción. Entonces ahí se pueden ver también células neoplásicas o inflamación. Bueno, esto es importante, ¿no? Es para el control del cáncer cervicuterino. Importantísimo. Ahí estamos viendo la citología. Miren, este es un linfocito, estos son eritrocitos y estas son células muy, muy, muy activas. Aquí también vemos, ¿no? Una célula binuclear. Entonces, esto ya nos da ciertos parámetros, ¿no? Para decir que es inflamatorio o neoplásico, ¿no? Ya, pero la citología no es totalmente, digamos, definitoria, ¿no? Esto tiene que ser respaldada con una biopsia. Ahí está la función aspiración. ¿Eh? Entonces, sobre todo aquí un tumor de mama, porque superficiales, ¿sí? Se pincha con la jeringa, con el émbolo hasta el fondo. Una vez que se pinchó, se extrae el émbolo, entonces vamos a aspirar tejido. Ese tejido aspirado se extiende sobre un portaobjetos y se hace el mismo método de tinción. ¿Ah? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya salen grupos celulares, ya no salen células sueltas. Aquí podemos ver grupos celulares. Aquí aparentemente es una adenomita nada más. Ya lo mismo, pero cuando vemos células alteradas, bueno, ya paramos las orejas. Aquí tenemos biopsias excisionales, ¿no es cierto? Este es de músculo, de músculo. Esto es de piel. Aquí tenemos el tumor de piel, siempre sacando con un margen de seguridad, con un margen de seguridad. ¿Eh? Este es el tumor y este es el margen de seguridad, piel sana, digamos acá. Es importante eso. Los famosos marcadores tumorales. Los más importantes, los principales son el antígeno carcinoma embrionario, que se produce normalmente en algunos órganos fetales. Pero cuando en la vida postnatal, cuando uno está padeciendo de un cáncer de colon, páncreas, estómago o mama, estos están presentes en el suero sanguíneo. Otra es la alfa-fetoproteína, un producto normal del saco vitelino e hígado fetales. ¿Ya? En la vida postnatal, si está aumentada en sangre, ¿sí? Entonces podemos sospechar de un cáncer de hígado o tumores de células germinales de testículo. Importante. Y bien, jovencitos, entonces hasta acá es el temario para el primer parcial. Bueno, vuelvo a reiterarles, el primer examen parcial va a ser el día 27 de julio del 2001. Por favor, no vengan hacia el próximo año, ¿sí? De este año, 2021, ¿sí? A la 1 de la tarde. En las aulas 10, 11 y 12. Bueno, sin más, que pasen un buen fin de semana. Y hasta prontito, ¿no? Vamos a empezar luego con la parte especial de patología. Ya es patología vascular. Muy bien, jóvenes. Hasta luego. Adiós.